Muy buenos días, sean bienvenidos a mi canal para el curso de Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de Colima. Recuerden que en un curso con mediación tecnológica, la comunicación es fundamental. Por lo tanto, no duden en comentar sus dudas en el foro de la actividad, localizado en la plataforma EDUC del Sistema para la Gestión de Aprendizaje en Línea. Sin más, comencemos. Las inmunoglobulinas son una cadena proteica, una serie de aminoácidos unidos con enlaces peptídicos que fueron traducidos en los ribosomas y en el retículo endoplasmático de estos plasmocitos, de estas células B evolucionadas, maduradas, y que posteriormente fueron al aparato de Golgi para presentar glucosilación proteica y participar de esta manera en la inmunidad, pero de tipo humoral, donde se unen a patógenos, la opsonización de bacterias gram positivas para favorecer su reconocimiento e ingestión por las células fagocitarias, neutrófilos, eosinófilos y macrófagos, y también son transportadas a las mucosas de la vía digestiva, respiratoria y genitourinaria, también a la placenta para proporcionar una defensa frente a patógenos que sean ingeridos o inhalados y contra una infección que puede tener el recién nacido. Están formadas por dos tipos de cadenas peptídicas, la pesada, con la letra H, y la ligera, con la letra L, en una estructura simétrica, unidas de forma covalente por un enlace de tipo disulfuro, como lo podemos observar ahí, al centro de la unión en el número 6. También poseen una zona de unión específica para ese antígeno que indujo su producción. A esa zona la llamamos parátopo. La tenemos ahí representada o encerrada en un círculo, en el número 5. La cadena pesada y la cadena ligera constan a su vez de dos secciones. Número 1, la región Fab o dominio variable. Aquí se presenta el grupo amino terminal, esa sección del aminoácido que posee al átomo de nitrógeno. Por lo tanto, sus secuencias de aminoácidos varían entre una inmunoglobulina y otra. Esta sección Fab es para el reconocimiento y unión, por un lado, del grupo carboxilo de un aminoácido, por ejemplo, la N-formilmetionina, y por otro lado, al grupo carboxilo, pero de la región FC o la región cristalizable de una inmunoglobulina. Lo que recordamos en videos anteriores son los receptores para opsoninas o receptores FC. En la figura número 9 esquematizamos esta sección de la inmunoglobulina con el número 1. Y la región FC, que es la que tiene la tendencia a cristalizar un enrejado. Aquí está un dominio constante, este nunca cambia y forma parte específicamente del grupo carboxilo, en esa cadena peptídica que tiene diferentes funciones de tipo efector. Este sitio FC es para el reconocimiento y unión del grupo amino de las proteínas integrales de membrana de tipo 1 que se encuentran en los mastocitos o células cebadas y en los linfocitos citolíticos naturales, estas células natural killer. Y para el reconocimiento y unión del grupo amino, pero en esta ocasión de la proteína C1q en el sistema complemento en su activación en su vía clásica. Estas glucoproteínas circulantes que participan en la inmunidad humoral presentan diferentes formas. La IgA tiene la capacidad de ser un monómero cuando es secretada en suero y un dímero cuando es secretada en otro tipo de secreciones. La IgD es un monómero. La IgE es un monómero también que presenta varios dominios constantes. La IgG también es un monómero, una sola Y, y la IgM es un pentámero. En el caso de las inmunoglobulinas IgA, IgD e IgE, esa región o esa fracción cristalizable de su estructura se une a un mastocito o célula cebada. Y en el caso de la IgG y la IgM, su región FC o fracción cristalizable tiene la capacidad, como vimos en videos previos, de fijar sistema complemento. En este momento es oportuno señalar que existe otro tipo de inmunoglobulina, la IgY, y su función es muy similar a los anticuerpos de tipo IgG en los mamíferos, pero las IgY son transferidas a la yema del huevo a través del epitelio folicular del ovario y se van acumulando. Es un proceso similar a la transferencia de los anticuerpos a través de la placenta en los mamíferos, pero esta inmunoglobulina es traducida específicamente en los plasmocitos de las aves.
Ahora bien, el reconocimiento de este epítopo determinante antigénico por estas glucoproteínas, por estas inmunoglobulinas, puede ser por un anticuerpo monoclonal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un preparado homogéneo de moléculas de anticuerpo que son producidas por una sola clona de linfocitos B. Por lo tanto, este preparado homogéneo tiene la misma especificidad antigénica. En otras palabras, reconocen un solo tipo de epítopo determinante antigénico, a diferencia de un anticuerpo policlonal, que ahora es una mezcla de anticuerpos que son producidos pero ahora por una variedad de diferentes clonas de linfocitos B. Por lo tanto, reconocen el mismo antígeno, pero su secuencia de aminoácidos es diferente y esto le da una capacidad mayor para reaccionar con el antígeno inmunizante. Por otro lado, cuando el patógeno ingresa en el huésped y realiza una infección, en la inmunidad humoral se da una respuesta primaria de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la primera exposición a ese antígeno se comienzan a sintetizar inmunoglobulinas, pero la mayoría en una respuesta primaria es de clase IgM, pentamérica. Si ese huésped vuelve a exponerse al mismo patógeno a una segunda infección, la respuesta inmunológica de tipo humoral ahora es secundaria y los anticuerpos sintetizados ahora en su mayoría son de clase IgG. En este momento se desencadena una memoria inmunológica en esos plasmocitos, en esas células B maduras, y tienen la capacidad de producir ahora rápidamente grandes cantidades de anticuerpos específicos tras una exposición constante a ese mismo antígeno. Y a la ciencia que estudia todas estas inmunoglobulinas y a todas las reacciones que tienen con los antígenos se le conoce como serología. Ahora bien, para cerrar este apartado y resumir las respuestas inmunológicas frente a diferentes patógenos, la figura número 12 esquematiza, entre otras cosas, la respuesta inmunológica que se tiene frente a bacterias de tipo extracelular, las que se replican, por ejemplo, en tejidos conjuntivos, en las vías respiratorias y en el intestino grueso. Los principales elementos que participan en esta respuesta inmunológica contra bacterias extracelulares son la lisozima o muramidasa, el proceso de opsonización, la activación del sistema complemento, la fagocitosis leucocitaria y la respuesta inflamatoria. Sin embargo, si la infección por el patógeno es intracelular, ¿qué quiere decir esto? Que el patógeno sobrevive o se replica dentro de las células, habitualmente los endosomas, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis. Los elementos que participan en este caso son la citotoxicidad mediada por linfocitos T cooperadores, pero en su subfamilia TH1, aquellos que poseen la capacidad de producir interferón gamma. Entre otros elementos también destacan el óxido nítrico, los radicales superóxido, el radical hidroxilo, todas estas especies reactivas de oxígeno, el ácido hipocloroso, el radical superóxido, las perforinas, las granzimas, caspasas, por ejemplo la cisteína, el aspartato y la proteasa, estas enzimas con capacidad para destruir, para hidrolizar enlaces peptídicos. Y la citotoxicidad de los linfocitos citotóxicos, los CD8, con sus perforinas y granzimas. Ahora bien, si la respuesta inmunológica es contra un virus, en este caso está mediada por la citotoxicidad de los linfocitos citolíticos naturales, los natural killer, estas células nacidas para matar. Y sus principales elementos son el interferón gamma producido por los linfocitos CD4, la familia TH1, por los linfocitos natural killer, es el óxido nítrico, los radicales superóxido, el radical hidroxilo, la perforina, las granzimas y nuevamente las caspasas. Si la respuesta inmunológica es, en este caso, frente a hongos, los elementos que destacan serían la fagocitosis leucocitaria de los neutrófilos, de los macrófagos y la citotoxicidad mediada por los linfocitos T, CD4, pero en esta vez, para hongos, la subfamilia TH17. Por último, si la respuesta inmunológica se lleva a cabo frente a parásitos, los protozoarios que viven en el interior de las células del huésped son destruidos por la inmunidad celular, con la inhibición de la penetración de esta célula huésped, la muerte y la eliminación del parásito y la adaptación posterior a la respuesta inmunitaria, mientras que los helmintos son eliminados por marcaje de inmunoglobulinas de tipo IgE, ocasionando la inhibición del desarrollo larvario, la hipobiosis,
la inhibición de la fecundidad de estos helmintos, la modificación del metabolismo, el daño directo al parásito, la expulsión del parásito adulto y la adaptación a la respuesta inmunitaria, junto con la citotoxicidad de los linfocitos T cooperadores, pero en su subfamilia 2, y la fagocitosis realizada por parte de los eosinófilos. En el caso de los artrópodos, el daño es directo al parásito, inhibiendo su fecundidad. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles expresar sus dudas o comentarios en el foro de la actividad y que nos vemos pronto. Chao.